Eh, Hoy día, viernes, como dice usted, don Carlos, es un día consagrado al tema científico. Y me gustaría que nosotros, digamos, hemos entrevistado más o menos a 100 científicos de nuestra región de Valparaíso. Estamos muy contentos de este número de científicos que han venido a hablar de los más diferentes temas que se están estudiando, se están investigando en nuestra región de Valparaíso y que comprende todas las universidades, porque aquí hemos entrevistado a universidades estatales, a centros de investigación científica y nos ha enriquecido enormemente, porque claro, uno no sabe de todo y entonces los científicos que vienen aquí, que tienen doctorado, se han especializado en temáticas complejísimas, nos enseñan y aprendemos mucho. Y nos interesa también que usted que está escuchando la radio Portales también pueda enriquecerse de los comentarios, de las conversaciones que nuestros científicos aportan a nuestra realidad social, cultural y política de nuestra región. Y bien, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Evandro Ferrada, profesor adjunto del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, CIN, de la Universidad de Valparaíso, doctorado en la Universidad de Zurich. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido a este salón azul de Radio Portales. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Don Bueno, Manuel. sí, Evandro, mira, primero que quiero hacer un comentario de que el Centro Interdisciplinario de Ciencia ha tenido recientemente la candidatura a Premio Nacional de Ciencia del director, Así es. don ¿Se Juan parece? Carlos Ujú, Sáez, ujú. y que en esta oportunidad no fue, ¿no es cierto?, el ganador de este concurso, pero digamos, nosotros realmente creemos que es muy importante cuando ocurren estos acontecimientos de la región, el apoyo que es necesario, digamos, tener a estos, digamos, estas postulaciones, porque de aquí de la región no se postularon otros científicos que hay, ¿no es Ujú. cierto? Pero es muy importante y queremos señalarlo porque el aporte que ha hecho, digamos, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia ha sido bien, bien concreto y hemos entrevistado a muchos investigadores de allá y queremos felicitar, digamos, en tu nombre a Juan Carlos y a todos los investigadores y los científicos de este centro. Eso, digamos, lo que quería decirte en Ujú. primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, nosotros la primera comentario respecto del tema tuyo es que tú eres un biólogo que sigue la biología evolucionista. Así Trata, es. digamos, Ujú, tratamos de entender de qué se trata esto, ujú. porque hay varias diferencias, digamos, en este tema, y tú hiciste tu doctorado un poquito en esa línea. Cuéntanos un poquito Claro. de qué se trata. Sí, yo comencé estudiando bioquímica. Estudié bioquímica en la Universidad Católica. Y como le comentaba brevemente antes, eh, en la bioquímica hay una visión muy basada en los mecanismos, en los procesos, en la pregunta de cómo ocurre un fenómeno, no sé, un fenómeno químico a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel fisiológico. Eh, pero como estudiante me di cuenta siempre que faltaba la pregunta del por qué. Y esa pregunta es la que uno encuentra en el área de la biología evolutiva, donde, ¿no es cierto?, uno estudia los fenómenos, pero no simplemente como procesos únicos, sino que los estudia a nivel más global, comparando organismos y también, lo más fundamental, entendiendo su historia, ¿no es cierto?, el contexto histórico de que estos no son procesos individuales, sino que tienen una historia, ¿no? O sea, una historia evolutiva. Emergieron en algún momento durante la historia de la vida y han ido cambiando. Ahora, ¿qué es la biología evolutiva? La biología evolutiva, ¿no es cierto?, como también conversamos, fue el trabajo fundacional, está fundamentalmente basado en el trabajo fundacional de Darwin, ¿no es cierto?, donde él propone mecanismos para entender la diversidad en el mundo vivo, ¿cierto?
La pregunta en ese tiempo era, bueno, ¿existe tanta diversidad entre los animales? ¿Están estos animales relacionados o son únicos, ¿no es cierto? ¿Cómo emerge la vida? Fue una pregunta, algunos consideran, ¿no es cierto?, que es una de las preguntas más fundamentales de la existencia humana. Entender de dónde venimos, pero no solo nosotros, sino que de dónde viene la vida, ¿no es cierto? Cómo la vida cambia en el tiempo, cómo emerge la diversidad, qué sostiene la diversidad, qué constituye los ecosistemas, ¿no es cierto? Cómo están compuestos y cómo cambian en el tiempo. Es una pregunta muy fundamental. Oye, Evandro, y tú hiciste tu doctorado en Suiza, entiendo. Así es, sí. Cuéntanos un poquito cómo fue y qué fue la materia que investigaste tú, digamos, en tu doctorado. Sí, yo partí a Suiza con la idea de profundizar en esta idea de la evolución, ¿cierto? Y como tenía ya una historia bioquímica, mi intuición más concreta, ¿no es cierto?, fue entender cómo se originan las moléculas. Entonces hay toda un área de la biología evolutiva que se llama evolución molecular, que está abocada a los procesos moleculares, que trata de entender la evolución desde lo micro, ¿cierto? Las preguntas evolutivas clásicas, ¿no es cierto?, es cómo se adaptan los organismos, cómo cambia el color del pelo del oso, por ejemplo, o el cuello de la jirafa, ¿no es cierto? Son características macroscópicas tradicionales de la biología evolutiva, pero en la evolución molecular lo que hacemos es estudiar las bases genéticas, la información contenida en el DNA del organismo. El DNA. Así Cuéntanos es. un poquito, ¿qué es lo que es el DNA? Claro, el DNA es quizá la molécula por antonomasia, ¿no es cierto? La molécula que almacena la información genética. Es una molécula bien especial porque es algo que denominamos polímeros, que están compuestos por unidades pequeñitas que se van ensamblando, ¿cierto? Entonces esas unidades hacen las veces de letras de un alfabeto, ¿no es cierto? Ya. Y el ADN es un polímero que está compuesto por un alfabeto de 4. Hay solamente 4 componentes que se van mezclando, ¿no es cierto? Se van uniendo y forman una secuencia larga, muy larga. Y en esa secuencia se almacena la información, así como uno almacenaría información en palabras, en un libro, donde el alfabeto, ¿no es cierto?, de 20 letras, de 26 letras, y uno puede componer básicamente una cantidad de información infinita, ¿no es cierto? Claro. Así el ADN escribe usando estas palabras, escribe, pero en esta vez almacena información genética, es decir, información que se utiliza, que los organismos utilizan para, ¿no es cierto?, codificar las características, sus características fundacionales, claro. lo que está en lo profundo de la constitución de cada ser humano. Así es. Oye, y polímero, dijiste algo de polímero. ¿Qué es lo que es un polímero? Un polímero, la idea de polímero es más general en química, ¿no es cierto? Sí. No es en química. La idea del polímero es que hay unidades pequeñitas que se llaman monómeros y que el polímero se compone o emerge por la idea de que uno va agregando esos monómeros, los va uniendo uno con otro y emerge un polímero. Entonces hay muchos ejemplos de polímeros. Pequeñas cajitas, entonces, digamos. ¿Ah? Claro, son moléculas, son unidades moleculares que tienen una característica en común. Ya. Entonces van teniendo pequeñas diferencias, pero son un número como de letras, así como lo decía yo, como un alfabeto. Y eso se llama monómero. Entonces se van mezclando, se van uniendo unos con otros y van generando estas cadenas largas. Por ejemplo, los plásticos, estos plásticos que se utilizan para hacer cañería, ¿no es cierto? Eso también son típicamente un polímero en este caso inorgánico, ¿no es cierto? No como el DNA, que es orgánico. El doctor Evandro Ferrada, este centro interdisciplinario de neurociencia, en que hemos tenido aquí a varias personas, representantes de diversos aspectos, está también muy relacionado con la comunidad. Hay formas en que ustedes están participando con diversos sectores, podría ser, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es, sí, yo tengo varios colegas que están por años ya, ¿no es cierto? Yo me acabo de integrar al centro a propósito, me integré este año, pero mis colegas tienen toda una tradición, como es usted, en el que están involucrados a través de distintas actividades de divulgación. Algunas de esas están enfocadas hacia o están dirigidas hacia estudiantes universitarios, a veces de otras universidades, como cursos, por ejemplo, de especialización.
Pero hay otras también con estudiantes de básica, de enseñanza media, por ejemplo, de distintos colegios. No sé si han escuchado el programa Ciencia al Tiro, por ejemplo, Claro. que lo dirige una colega, Kate Whitlock. Kathleen Whitlock. Exacto. Sí. Y eso es bueno, esa difusión, estar en contacto con las personas. A esta hora nos escuchan muchos en sus hogares preparando la hora del almuerzo y estamos conversando de estas materias que son muy interesantes y que así lo han valorado, Manuel, muchas veces, ¿eh? Sí, 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 claro. Ahora, es bien interesante para nuestros auditores y sobre todo para los jóvenes que, bueno, están un poquito alejados de la radio, pero los padres sí, digamos, nos escuchan. Oye, el tema de la vocación, oye, por la ciencia, es bien, no sé, siempre nosotros preguntamos, oye, pero ¿de dónde viene, no es cierto, este bichito que te picó a ti, no es cierto, no es cierto, entrar en el camino de la investigación científica? Sí, esa es una pregunta bien fundamental. Yo creo que hay algunos colegas o científicos en general que pueden identificar, ¿no es cierto?, un momento de epifanía en su historia, en su amor por la ciencia. En mi caso no fue así. Yo creo que no puedo identificar un momento en particular, pero sí recuerdo, ¿no es cierto?, desde muy pequeño tener mucha curiosidad por conocer en general, ¿no es cierto? Y fue cambiando durante el tiempo. Me acuerdo que pasé por una etapa en la que me gustaba muchísimo la literatura, todavía me gusta, pero pensaba que la literatura iba a ser lo mío. Entonces leía muchísimo y ¿no es cierto? Cada vez que un adulto le pregunta a un niño, no sé, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué le interesa hacer? Yo decía, yo quiero estudiar literatura. Después pasé por otra etapa con la astronomía, qué sé yo. Pero quizás si hubo una continuidad vocacional, fue más bien el mundo entero, el universo. Tratar de entender por qué las cosas son como son. Y esa pregunta, de alguna forma, une, ¿no es cierto?, cualquier trayectoria. Si uno está interesado por la literatura, allí también está el cómo, el por qué en la historia humana, ¿no es cierto? A esta hora, amiga y amigo, está en la sintonía de Portales de Valparaíso y de Vox Populi. Nuestro invitado es el doctor Evandro Ferrada, profesor adjunto del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, doctorado en la Universidad de Zúrich. Y nos acompaña Manuel Tovar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales, nuestro panelista estable a esta hora en Portales de Valparaíso. Gracias, Carlos. Quisiera consultarte, Evandro, ¿cuáles son los hallazgos que tú estás, digamos, ahora abocado? Seguramente hay algún proyecto que ustedes tienen. Cuéntanos un poquito, ¿no es cierto?, a los auditores de ese tema. Sí, encantado. Hay varias preguntas, la verdad. Algunas son más de la evolución molecular, más pura, pero en los últimos años me estaba especializando en tratar de aplicar la idea de la biología evolutiva, de la evolución molecular, a entender cuál es el origen de las enfermedades. Y la razón... Tema que le interesa mucho a todo nuestro público, pues. Claro, Sí, ahí claro, está. bien práctico eso. Es bien lo que bonito. está en el día a día. Claro. Sí, para mí fue una revelación entender, porque pasé un tiempo en Viena hace unos años, en un centro donde se estudia la medicina, pero a nivel molecular. Se llama el Centro de Medicina Molecular de Viena. Y me sorprendió muchísimo darme cuenta de cómo en la biomedicina no hay evolución. O hay muy pocas personas en el mundo tratando de hacer un puente entre las áreas de la evolución y las ideas de la biología evolutiva con la medicina. Entonces, hay muchísimas de estas ideas de la evolución molecular que se pueden aplicar a entender por qué ciertas enfermedades, no sé, por qué somos propensos a ciertas enfermedades más que otras, por ejemplo. Una idea bien fundamental es que uno puede pensar en los organismos, ¿no es cierto?, como máquinas. Si fuéramos una máquina, ¿no es cierto?, que realiza cierto trabajo, y a veces fallamos, ¿no es cierto? Nuestras enfermedades podrían ser las veces en que esa máquina falla. Entonces, en nosotros hay ciertas características y también cierta información almacenada en nuestros genes
que tiene propiedades que son más robustas a las perturbaciones, a los cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, la nutrición. Si todos nos nutrimos, ¿no es cierto?, con una cierta dieta, esa dieta puede ser adecuada para ciertos individuos, pero para otros no, porque las mutaciones, ¿no es cierto?, la información que tiene codificada en su genoma es distinta. Entonces, lleva a la máquina, ¿no es cierto?, a este organismo a fallar con mayor propensión. Entonces, también está la idea de que la información almacenada en los genes comunidad, ¿no es cierto?, uno puede estimar cuán robustos son a perturbaciones, ¿cierto? Si uno, por ejemplo, hace cambios en esos genes, ¿qué va a ocurrirle, ¿no es cierto?, al organismo a nivel macroscópico? Y hay genes que pueden efectivamente resistir mayor número de mutaciones. Que si uno estudia esa codificación, esa información codificada en muchos individuos, se da cuenta que esos genes tienen muchas mutaciones. Hay muchos cambios mutacionales. Y aún así, las personas estamos bien. Pero hay otros genes que no, que necesitan preservar esa información exactamente como está. Cualquier error en la secuencia da lugar a una enfermedad. Entonces, esa distinción es extremadamente interesante, porque está completamente ignorada en la medicina. En la medicina los genes son todos equivalentes. En la medicina uno dice, este es el gen, ¿no es cierto?, que codifica para tal información, y este es el gen que codifica para tal información. Pero en la biología evolutiva uno construye la historia de estos genes. Entonces puede distinguir. Como ahora se dice, la trazabilidad. De alguna forma, uno traza su historia, claro, ¿no es cierto?, y extrae información de esa historia. Por ejemplo, hay genes que dan lugar a una cierta información. Por ejemplo, hablábamos del gen de la hemoglobina antes, ¿no es cierto? Un gen que codifica para una proteína que transporta oxígeno en la sangre, que es fundamental para nosotros, organismos que vivimos en una atmósfera, ¿no es cierto?, rica en oxígeno. Doctor, escuchándolo, usted es un estudioso, ¿no es cierto? Y pasó por el tema de la astronomía, el universo, y ahora está centrado en el ser humano, en la medicina molecular. En nuestra casa, aquí donde en este momento está el receptor de la radio, seguramente hay jóvenes o jovencitas que están en los albores de los estudios, y sería importante mostrarle qué es lo que lo motiva a usted a seguir estudiando desde lo más grande, lo macro, a lo moléculas. Uy, esa es una pregunta difícil porque da al corazón de la vocación, ¿no es cierto? Es difícil explicar por qué uno es como es, ¿no es cierto? O cuáles son sus sueños, qué quiere hacer del mundo, pero yo diría que es simplemente una curiosidad profunda. Hay como cierta alegría, ¿no es cierto?, al descubrir algo nuevo, por ejemplo. Hay quizá algo mítico en el descubrimiento. En el ser, por ejemplo, el primero o el único que conoce cierta información por primera vez. Y hay cosas tan simples que están relacionadas con esa experiencia. Por ejemplo, algo tan simple como abrir un fruto. Una persona que abre un fruto, una manzana, ¿no es cierto?, una naranja, es por primera vez la persona que ve el contenido en el interior de ese fruto. Algo tan quizá banal, ¿no es cierto?, o mundano como eso. Es parte de un proceso de descubrir. Hay algo místico, yo creo, en el descubrir. Y hay una profunda felicidad, no sé, de ser el primero en entender algo. Yo creo que ahí está el centro de la vocación, quizás. Brevemente, lo tengo sin sonido, porque a veces me retan que suena mucho esta cosa. Pero hay una persona que me dice, esto es diferente a muchos jóvenes que la actitud es no estar ni ahí. O sea, de no estar ahí o a la idea suya de estar ahí. Exacto, completamente lo opuesto, ¿no es cierto? Claro. Estar presente. Hay algo, también hay una relación muy interesante entre la contemplación, ¿no es cierto?, la meditación y esta idea de experienciar un fenómeno. Yo creo que hay una conexión muy profunda entre cómo percibimos, ¿no es cierto?, y también cómo experimentamos el mundo. Y parte de eso, poder experimentarlo
en plenitud. Ahí quizá hay algo que está relacionado con esa vocación. Oye, Evandro, oye, muy interesante, qué ricas estas conversaciones, tanto que enriquecen. Te contaba yo fuera de cámara que había un profesor del Max Planck que había estado con nosotros en un momento determinado, y yo siendo consejero regional tuvimos la oportunidad de tener un proyecto con ellos y con la Universidad de Santa María, que hablaba sobre marcadores, porque se está hablando de temas de cáncer de colon, Ujú. y entonces ellos hacían, digamos, algo así como lo que tú estabas explicando, o sea, era un método, digamos, en el cual ellos secuenciaban, ¿no es cierto?, la frecuencia de un gen seguramente, y decían, oye, usted, digamos, puede ser propenso a tener cáncer, por ejemplo. Claro. Ujú. Eso, digamos, como ustedes, digamos, por lo que yo veo, Ujú. ustedes también hacen un poquito ese Ujú. mismo proceso. Ujú. Así es, sí. ¿Ah? Sí, efectivamente. Había una revolución durante los últimos 20 años quizás atrás, partió con la secuenciación del genoma humano. Pero desde entonces había una enorme revolución porque se han hecho mucho más fácil y barata las formas de secuenciar esta información de la que hablábamos antes, que está codificada en nuestros genes, en nuestro DNA. Entonces hoy podemos, por ejemplo, tomar células de un organismo y obtener, ¿no es cierto?, la secuencia completa, por ejemplo, de sus genes. Y así como lo hacemos en un organismo, uno puede tomar también las de un tejido enfermo, por ejemplo, de una persona, y también conocer toda la secuencia. Entonces eso ha permitido poder conocer esta información, por ejemplo, para pacientes que están, ¿no es cierto?, propensos a cierta enfermedad, y compararlas con personas sanas, por ejemplo. Y al hacer esa comparación, uno puede decir, bueno, ¿qué información existe acá en los pacientes enfermos comparado con la información en los pacientes sanos? Y ahí emergen esto que usted mencionaba, que se llaman marcadores o biomarcadores, ¿no es cierto? Biomarcadores, claro. Que uno dice, esta información en particular, estos cambios en esta región, van a probablemente estar asociados a una determinada enfermedad. A una determinada enfermera. Interesante. ¿Cuánto nos queda, don Claudio? Estamos despidiéndonos ya. Nos estamos despidiendo ya. Claro. Oye, viste que se nos hizo muy Muy corta, sí, digamos, la conversación. Oye, pero me parece en otra oportunidad podemos seguir hablando de esto, porque realmente encantado. es entusiasmante, pues, y es realmente algo que es muy importante. O sea, la gente no tenía idea, digamos, del ADN, pero ahora todos hablan de esto, ¿ah? Ujú. Ha habido, digamos, una socialización de este concepto, Sí. pero claro, ir más allá, como usted lo estudian los científicos, ¿no es cierto? Es ya una cosa más profunda. Te queremos agradecer, digamos, la participación en esta oportunidad, y ojalá que estemos en contacto para otras oportunidades que venga a conversar con nosotros. Encantado, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor Evandro Ferrada. Nos acompañó este profesor adjunto del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Manuel Tovar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales SER Valparaíso. Gracias, Manuel. Gracias a Y ustedes. acá en los estudios, Claudio Alvarado en el estudio azul, Luis Salinas en la sala máster, y nos quedamos en Portales en la compañía de Luis Denis González. Será hasta el lunes próximo en Portales.